Bueno, ¿cómo les va? Continuamos del video anterior. Sigue siendo el 31 de agosto, jueves, ya son las 4 de la tarde. Dijimos recién que había dos institutos que son similares en algún sentido, pero no hay que confundirlos. Uno es la ausencia simple, que le hemos explicado en el video anterior. En la ausencia simple, evidentemente, el objetivo es proteger bienes que han quedado abandonados. Pero ahora vamos a ver en detalle, o en detalle no, resumidamente en realidad, la ausencia con presunción de fallecimiento. El caso ordinario, la ley nos plantea tres hipótesis sobre la ausencia con presunción de fallecimiento, que consiste en que una persona está ausente, entendemos que ha fallecido, pero hay un requisito que es que la ley nos exige el transcurso de cierta cantidad de tiempo. Podemos decir que tenemos un caso que es el ordinario, el normal, y otros dos casos que le vamos a llamar extraordinarios. Uno extraordinario genérico y el otro extraordinario específico, siguiendo la terminología del doctor Julio César Rivera, de su Derecho Civil parte general. ¿En qué consiste? Empezamos con el caso ordinario. Sencillamente, siguiendo con lo que explicamos en el video anterior, hay una ausencia, esta vez ya por un tiempo prolongado. Eventualmente los interesados en cuidar el patrimonio han hecho ya el trámite correspondiente para designar un curador que justamente esté encargándose de la administración y cuidado de los bienes del ausente. Pero en este caso, desde la última noticia que hemos tenido del ausente, ya han transcurrido 3 años. Habiendo transcurrido 3 años, la ley nos habilita a iniciar la solicitud al juez de la declaración de muerte presunta del ausente, a los fines de, a posteriori, poder iniciar el juicio sucesorio sobre los bienes. Antes de continuar, quiero destacarles tres plazos, que son tres casos que nuestra ley señala. El caso ordinario, que implica exigir que pasen 3 años desde la última noticia que se ha tenido del ausente. Y luego tenemos dos casos más. En un caso la ley nos pide el transcurso de 2 años, en el otro veremos que nos pide el transcurso de solo 6 meses, porque van a ver ustedes que en estos dos últimos hay una certidumbre, podríamos decir, cada vez mayor de que eventualmente la persona ha fallecido y ha fallecido en un evento desastroso muy concreto, que lo podemos precisar en el tiempo. El primer caso extraordinario, genérico, la ley nos exige que hayan pasado al menos 2 años desde que el ausente ha estado presente en un incendio, en un terremoto, en acciones de guerra o en otra situación similar a estos tres ejemplos que nos pone la ley, que podría ser, por ejemplo, un tsunami como existió hace unos años en el sudeste asiático, ¿no? Incendio, terremoto, acción de guerra. La persona sabemos que ha estado concretamente en ese lugar y obviamente que no se ha encontrado el cuerpo ni se ha identificado, ¿no? Desde ese momento la persona está ausente, hay una probabilidad de que haya fallecido en ese evento, entonces la ley ya no exige 3 años, sino que bastan 2 años, y no desde la última noticia, sino desde el evento del desastre, desde el incendio, desde el terremoto o desde las acciones de guerra. El caso extraordinario específico, la ley nos exige que hayan pasado solo 6 meses desde el evento, y este evento es mucho más preciso. La ley nos habla de la pérdida o el naufragio de un buque o de un avión, de una nave o de una aeronave. En definitiva, si un avión se estrella, todos nos enteramos
hace no mucho tiempo desapareció un avión, si no me equivoco, en la zona de Malasia, desapareció en el océano. En definitiva, sabemos que el ausente estaba físicamente en ese buque, en esa aeronave que naufragó, se estrelló, desapareció, pero evidentemente no se ha encontrado el cuerpo del ausente o no se lo ha podido identificar. Existe una chance remota de que como Robinson Crusoe esté en alguna isla perdida esperando ser rescatado, pero lo más probable, en términos realistas, es que el ausente haya fallecido. En este último caso, que la ley llama caso extraordinario específico, la ley no, la doctrina le llama de esta manera, la ley solamente nos exige el transcurso de 6 meses desde el evento desastroso. Aquí vamos a ver quiénes están legitimados para iniciar este juicio que tiene que culminar con la declaración del juez de la presunción de fallecimiento del ausente. De nuevo tenemos aquellos que tienen un interés en el patrimonio una vez desaparecido el ausente. Entonces, obviamente que tenemos al cónyuge, los herederos, el socio en el caso de que se hubiese dispuesto que la sociedad cesaba con la muerte de uno de los dos socios. En un seguro de vida, el beneficiario, la persona que ha quedado designada como beneficiario para cobrar el seguro de vida ante la muerte del ausente. Y si hay incapaces con interés en el patrimonio, el Ministerio Público. A diferencia de la ausencia simple que le expliqué en el video anterior, en este caso no están legitimados los acreedores del ausente, porque a ellos les es suficiente la medida decretada en la ausencia simple, en la cual se designa a un curador que custodie y administre los bienes, ¿no? Ellos, los acreedores no tienen un interés específico en la declaración de la muerte presunta del ausente. Por supuesto que todos aquellos vecinos o parientes que no están en un grado sucesible de sucesión tampoco tienen legitimación para solicitar esto. ¿Qué debe probarse para quien solicita esta medida judicial, esta declaración de ausencia con presunción de fallecimiento o de muerte presunta? ¿Qué debe probar? Primero, su propia legitimación, es decir, que presuntamente es un heredero o que es el beneficiario del seguro de vida que dijimos hace unos minutos. En segundo lugar, tiene que probar la desaparición del ausente, es decir, que no tenemos noticias desde cierta cantidad de tiempo, ¿no? De acuerdo a los a las tres opciones que hemos dado: 3 años, 2 años, 6 meses. En tercer lugar, debe probar que el juez es competente, es decir, es el juez del domicilio último que se conoce del ausente o de los, así como lo dije, del juez del último domicilio del ausente. También debe probar, en cuarto lugar, que ha hecho gestiones infructuosas de búsqueda del ausente o de búsqueda de noticias del ausente, ¿no? Eso debe ser acreditado, que se han hecho diligencias concretas. También, como les dije antes, que ha transcurrido el plazo que indica la ley, y en el caso del caso extraordinario genérico y del caso extraordinario específico, debe probarse el hecho extraordinario invocado, que en el caso extraordinario genérico dijimos que era el incendio, el terremoto, las acciones de guerra. En el caso extraordinario específico, el naufragio del barco o el accidente o desaparición del avión, de la aeronave. ¿Cuáles son los pasos? Lo primero, el juez nombra a un defensor del ausente que va a controlar la legalidad de todo el proceso. Luego el juez va a designar un curador para los bienes, es decir, para asegurar la administración y cuidado de esos bienes.
tenemos luego los edictos, que en este caso no van a ser 5 por 5 días, como era en la ausencia simple, sino que van a ser 6 edictos, uno por mes, durante 6 meses. Finalmente tenemos completadas todos los requerimientos de ley, la declaración del fallecimiento presunto y, por supuesto, la orden del juez de que esa declaración sea inscripta en el registro civil, en el registro del estado civil y capacidad de las personas. El juez en esa declaración, no me debo olvidar, debe fijar el día y la hora en que él declara que ha fallecido presuntamente el ausente, ¿no? Esto a los fines de a los fines sucesorios, a los fines hereditarios. Podría ser que designando una fecha u otra, el ausente hubiese recibido bienes en herencia o no. Eso lo van a ver más en detalle posiblemente en materias posteriores. Es muy importante saber que en el caso en el que son 3 años de mera ausencia, el día que designa la ley es el último día de la primera mitad, al último momento de ese día, es decir, a las 23:59, a las 24 horas de ese día. En los otros dos casos, el día va a ser justamente el día del terremoto, el día del incendio, o el día en que naufragó el buque o se tuvo la última noticia del avión desaparecido. Es importante saber que esta no es la decisión del juez, una sentencia de las que hacen cosa juzgada, es decir, es una sentencia modificable, porque por supuesto si aparece el ausente, como muchas veces ocurre, eso va a ser modificado. También es importante señalar que una vez inscrito en el registro del estado civil y capacidad de las personas el fallecimiento presunto del ausente, recién ahí se puede iniciar el juicio sucesorio propiamente para determinar quiénes son los sucesores que van a recibir los bienes que correspondían al patrimonio del ausente. En el caso de que una vez terminado el juicio sucesorio, debe destacarse diferencias con la muerte física común. Por ejemplo, el inventario de los bienes muebles es obligatorio y los bienes registrables, es decir, los inmuebles, los automóviles, los bienes registrables, las acciones de sociedades anónimas, van a tener una anotación en el registro, se llama prenotación, que indica que por 5 años desde la muerte del ausente, desde la presunta muerte del ausente, esos bienes no pueden ser vendidos, embargados, no se puede disponer de esos bienes. Tengan en cuenta que posiblemente en el caso del caso ordinario, que pasan 3 años desde la desaparición y luego tenemos todo el juicio de la ausencia con presunción de fallecimiento y luego tenemos a su vez el juicio sucesorio, posiblemente el tiempo en que de la prenotación sea relativamente breve, porque son 5 años desde la fecha de fallecimiento presunto. Podemos decir también que durante la vigencia de esa prenotación, que indica que esos bienes por 5 años, desde la muerte del ausente, no pueden venderse, es un dominio imperfecto de esos sucesores y a su vez los sucesores, por sus deudas, que pueden ser atacados por sus propios acreedores, esos bienes no pueden ser atacados, ¿no? Es para preservar en definitiva para el evento de que el ausente reaparezca. Y en definitiva, y cerrando el tema muy brevemente, ¿qué ocurre si el ausente reaparece? Tenemos dos hipótesis. Si reaparece durante el periodo de prenotación, que son esos primeros 5 años, queda sin efecto toda la transmisión de bienes hereditarios. Y si reaparece, pero pasados esos 5 años donde ya la sucesión se ha afirmado, ya los sucesores tienen un dominio perfecto de esos bienes, quizás han vendido algún inmueble, bueno, se le devuelven los bienes al ausente que aún existen, los bienes adquiridos con
con el bien faltante. Por ejemplo, se vendió una casa para comprar otra y también tiene derecho a cobrar el precio que se deba por esos bienes que se han vendido y los frutos no consumidos. Sobre el matrimonio, muy brevemente, la declaración de fallecimiento presunto autoriza el nuevo matrimonio y si reaparece el ausente, ese segundo matrimonio sigue estando válido, sigue estando vigente. Con esto hemos cerrado un esqueleto sumamente resumido sobre el tema de la ausencia con presunción de fallecimiento y algunos otros detalles sobre la extinción de la persona física. Nos veremos en el próximo video con otro de los temas de derecho civil. Muchísimas gracias.